buenas noches, gracias por estar aquí, bienvenidas. Nosotras somos Dos con Todo este jueves histórico 27 de febrero año 2025. Pues evidentemente el día de hoy será una cobertura especial, por lo que está aconteciendo en cuanto a la extradición de 29 capos hacia Estados Unidos. Adelantarles que ya llegó Caro Quintero allá a Nueva York, es uno de los que la Procuraduría estadounidense está pidiendo su pena de muerte. Ya después se sabrá si se puede legalmente o no. Sí, también hay mucha información porque a la par de estas extradiciones, pues se mantuvieron reuniones en Estados Unidos, funcionarios mexicanos y funcionarios estadounidenses, todo pues en el contexto de las amenazas de imponer aranceles, una amenaza que mantiene el presidente estadounidense Donald Trump, y bueno, pues también con esta presión que ha externado Donald Trump, su gobierno, pues para frenar desde México el paso de fentanilo a ese país. En ese contexto se dan estas extradiciones que, como bien dices, Dul, son históricas. Pues entonces, Mon, si te parece, una breve pausa y arrancamos con esta cobertura. Pues vamos con todo en esta sección primero de Al Hilo. Bien, aquí vamos a desmenuzar este tema de la extradición de 29 capos porque, como nos decía la productora Ilse García, se trata de capos de todos los cárteles, no solo los principales, el de Sinaloa y el de Jalisco, sino verdaderamente de todos. Bien, desde Rafael Caro Quintero, cofundador del cártel de Guadalajara, quien, insistimos, ya arribó aquí ya arribó allá a Nueva York, de acuerdo con un video de el periodista especializado en cobertura de narcotráfico llamado Iván Grillo. Si Pau nos puede, por favor, hacer el favor de pues enviar el video. Insisto, esto es de hace unos minutos, ya llegó allá a Nueva York luego de estar detenido aquí en el Altiplano, Estado de México, desde julio del 22. En pantalla, pues precisamente estamos viendo la llegada de Caro Quintero, cofundador del cártel de Guadalajara, en un avión de la Armada de México, como uno de los 29 capos que el día de hoy México envía a los Estados Unidos en el marco de las negociaciones del gobierno federal con Estados Unidos en torno a los aranceles que hoy confirma el presidente Donald Trump van para el 4 de marzo, al menos para México, este 25%. También, como platicábamos en producción, Mon, pues Caro Quintero es símbolo respecto a Estados Unidos, luego de que se le atribuye el asesinato de Quique Camarena, un agente de la DEA en la década de los 80. Había sido detenido pues en su momento en Costa Rica, luego fue liberado por irregularidades y reaprendido en julio del año 2022 en una sierra allá de Sinaloa. Pero verdaderamente también si lo pueden volver a poner, porque son imágenes también bastante con un peso simbólico muy, muy importante, Mon. Sí, Dul, pues comentar que este video lo comparte el periodista Iván Grillo, que es también quien publica la entrevista esta semana a Frank Pérez, el abogado de Ismael El Mayo Zambada, en donde hablaba de pues la intención de declararse culpable y llegar a un acuerdo con fiscales de Estados Unidos para evitar la condena de pena de muerte en ese país. Él es el que comparte estas imágenes y además del peso que tiene este hombre al que vemos llegar a Estados Unidos, pues más bien tiene tanto peso que incluso en el anuncio que hacen hoy desde Estados Unidos
de por qué, o sea, cómo logran esta extradición, pues mencionan también a la gente a la gente camarena, ¿no? Hablan de que es uno de los agentes que murió en esa intención de detener a narcotraficantes, y lo recuerdan de nueva cuenta su nombre y empieza a dar un listado de las personas que han sido extraditadas. Una deuda que México tenía con Estados Unidos, un agente de la DEA torturado. Bueno, les decíamos, aparte de Rafael Caro Quintero, que viene de representación del Cártel de Guadalajara, también se van, están en proceso de extradición los hermanos Treviño, tanto el Z40 como el Z42, integrantes de los Zetas, recordados por ser vinculados con la masacre de Allende, allá en Coahuila, y también vinculados con la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas. De esa talla son par de hermanos Treviño Morales. Pero además en esta lista se encuentran operadores financieros y líderes regionales del cártel de los Beltrán Leiva, del cártel del Noroeste, también de uno de los más importantes en cuanto a expansión, tanto en México como en Estados Unidos, el cártel Jalisco Nueva Generación, del cártel de Sinaloa, su fracción Los Chapitos, e incluso también de los Aztecas. Insistir, entonces son de todos los cárteles aquí en México. Como se ha informado a lo largo de este día, el gobierno de México hizo pública ya la lista completa de estos 29 capos extraditados a Estados Unidos, junto con sus rostros y nombres. En ese comunicado dice: el día de hoy, jueves 27 de febrero de 2025, en un hecho sin precedentes, en el marco de los acuerdos de cooperación internacional en torno a los aranceles, el gobierno de México realizó el traslado a los Estados Unidos de 29 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del territorio nacional. Por ejemplo, Caro Quintero estaba en el Altiplano, en el Estado de México, y ahora fue trasladado a Nueva York. Por lo que se realizó su custodia, traslado y entrega formal ante las autoridades que las requirieron en Chicago, Houston, Texas, Nueva York, Phoenix, San Antonio, Washington y también Nueva York. Hasta el momento, pues este periodista, Joan, ha publicado la llegada de uno de ellos, y un capo y bastante importante por lo que representa para Estados Unidos y la deuda mexicana desde los 80. También en este comunicado añadió que todos los capos fueron trasladados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, aquí en el Estado de México, para después ser dirigidos a diferentes sedes en Estados Unidos. Al menos en el caso de Caro Quintero fue en un avión de la Armada de México, y pues ahí está custodiado, pues ya tiene más de 70 años, Mon. Recordar también que el otro personaje con el que cofundó el cártel de Guadalajara, también ya bastante grande, Miguel Ángel Félix Gallardo, también está detenido aquí en México, pero tiene pues toda una lista de enfermedades y no está en esta lista de extraditados, Mon. Sí, Sidul, pues para darles más detalles de a dónde fueron enviados estas personas extraditadas el día de hoy, la información que se da a conocer está, por ejemplo, a Houston, Texas, se envió a Evaristo Cruz Sánchez, conocido como El Vaquero, y lo identifican como un líder regional del cártel del Golfo. Ese es uno de las personas identificadas. Por ejemplo, a Texas fue enviado Ramiro Pérez, identificado como El Rama, y también lo señalan como líder regional del cártel Los Zetas. Bueno, ya decías a Rafael Caro Quintero, cofundador del cártel de Guadalajara, pues él será enviado a Nueva York. Tenemos también... Así como Vicente Carrillo Fuentes alias el Viceroy, líder del cártel de Juárez, también está llegando a Nueva York. Sí, también, por ejemplo, Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como el Z40, un ex líder de los Zetas y fundador del cártel del Noroeste. Él será enviado a Washington. Los dos hermanos son enviados a Washington, sí, ¿los dos? Sí, es Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, Oscar Omar Treviño Morales,
alias Z42, y ambos, según esta información oficial, son enviados a Washington. Ellos son algunos de los que más llamaron la atención en esta lista de 29 hombres que fueron extraditados a Estados Unidos, justo por su relación con los Zetas. Sí, de estos hermanos Treviño, me adivinaste el pensamiento, ya quería entrarle a ese tema. Pues Inside Crime, ustedes conocen, es una asociación civil dedicada a la investigación del narcotráfico en México y en América Latina. Tienen archivos respecto a los hermanos Treviño. Les voy a pues leer parte de estos perfiles. Les decíamos en un inicio, estos hermanos Treviño, integrantes de los Zetas, se les vincula con la masacre de Allende en Coahuila y también con el asesinato de migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Empecemos con Miguel Ángel Treviño, alias Z40. Él en su momento fue el principal comandante de la organización criminal de los Zetas. Fue capturado por la Marina el 15 de julio del año 2013, tiempo de Peña Nieto. La masacre de Allende, ocurrida en el año 2011 en Coahuila, en la que resultaron hasta 300 personas asesinadas, fue ordenada por el Z40 y su hermano Alejandro Omar Treviño Morales, alias Z42, es lo que notifica Inside Crime. En julio del año 2012, los Zetas presuntamente se dividieron en dos facciones, una encabezada por el Z40, hoy en proceso de extradición hacia Estados Unidos, y la otra por Heriberto Lascano, alias Z3. En su momento, Heriberto Lascano también fue bastante importante. Ambos capos, Z40 y Z3, se acusaron mutuamente de traición y se vieron envueltos en una violenta lucha por el poder. En octubre del 12, fuerzas de seguridad mexicana informaron que dispararon y asesinaron a Z3. Eso por el lado del Z40. ¿Tienes a la mano el hermano Z42? Sí, Alejandro Omar Treviño Morales, él fue considerado el heredero de su hermano, de Z40, después de su detención. Operaba en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León y fue detenido en marzo del 2015. El Z42, como se le conoce, nació en Nuevo Laredo y desde temprano, desde muy joven, se le relacionó con delitos como el robo de vehículos, extorsión, y más adelante, ya cuando se unen los hermanos Treviño a este grupo de los Zetas, pues él es uno de ellos que se incorpora a esta agrupación. La DEA ofrecía una recompensa millonaria a cambio de información que llevara a la detención de Alejandro Treviño Morales, conocido como el Z42. Aquí en México era buscado por varios delitos, incluyendo un caso manejado por el Distrito Oeste de Texas que lo acusaba de usar empresas fachada en Texas, Nuevo México y Oklahoma para el lavado de ganancias a nombre de los Zetas. También quiero enfatizar algo, Mon, que justamente se publicó en octubre del año 2024 por Inside Crime, esta asociación civil dedicada a la investigación del narcotráfico en América Latina, sobre estos dos hermanos, si bien detenidos en su momento, pues resulta que, de acuerdo con fiscales de Estados Unidos, fiscales federales, operaban desde las cárceles. Las autoridades de Estados Unidos acusaron a los hermanos Treviño Morales, en proceso de extradición actualmente, de seguir controlando los remanentes de los Zetas desde las rejas. Fiscales federales de Estados Unidos anunciaron una acusación adicional contra los antiguos líderes de los Zetas, tanto el Z40 como el Z42. Ambos están acusados de continuar con sus actividades criminales tras su detención. Los fiscales aseguran que han nombrado a familiares para que sigan dirigiendo el Cártel del Noreste, la facción disidente dominante de los Zetas, que trafica cocaína, marihuana y también lava dinero, de acuerdo con Inside Crime. Los hermanos, entrecomillo al Departamento de Justicia estadounidense, dirigían una organización transnacional de narcotráfico responsable de cometer actos de extrema violencia y de traficar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos. Bueno, eso se reportó hace un par de meses, que estos hermanos asociados a eventos bastante violentos como la masacre de Allende y el tema de San Fernando contra migrantes, pues también seguían operando desde la cárcel luego de haber sido detenidos, tanto 2013 como 2015. Mon. Pues sí impresiona, ¿no? Esas imágenes de Caro Quintero llegando a Estados Unidos. Sí,
por lo que platicábamos del peso que tiene en torno al caso de Quique Camarena, seguramente y ojalá sigan fluyendo imágenes de los otros capos arribando a Estados Unidos. Perdón, por acá decía un comentario, creo que fue Pitcan, lo estoy diciendo de memoria, pero él no coincide con que este proceso de 29 capos en proceso de extradición hacia Estados Unidos, incluyendo Caro Quintero y los Zetas, esté relacionado con la negociación que se está llevando a cabo, de hecho, este día allá en Washington, es decir, pues todas las cartas que envió del gabinete por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, entre ellos el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para pues negociar el tema del flujo de fentanilo, el tema también arancelario, y justamente el día que vuelve a confirmar el presidente Donald Trump que los aranceles contra México sí serán aplicados a partir del 4 de marzo próximo, en la próxima semana, pues se da este tema de la extradición. Pues a lo largo del día analistas han dicho que esto sí tiene relación, pero Pitcan dice que no. Tomaste su comentario. Gracias por dejarnos sus comentarios. Y yo resaltaba esta parte de la llegada de Rafael Caro Quintero a Estados Unidos, porque también quería recordarles estos antecedentes de las detenciones o las órdenes de aprehensión que había contra él, ¿no? Durante estos años. Él fue detenido en 2 ocasiones en México por los delitos de secuestro, narcotráfico, y, pues bien lo decía, se le atribuye el asesinato del agente de la Administración del Control de Drogas, Enrique Quique Camarena. Fue liberado en agosto del 2013 por irregularidades en las causas penales, y el Departamento de Estados Unidos ofreció una recompensa millonaria y la Fiscalía General de la República emitió una nueva orden de detención en su contra. Fue detenido por segunda ocasión en julio del 2022 durante un operativo en Sinaloa. Eso, pues, para tenerlo en mente, la importancia de la extradición de Caro Quintero. Y también, pues, me paso a la información que da a conocer hoy el gobierno de Estados Unidos, bueno, la versión de Estados Unidos de por qué es que son extraditadas estas personas. Les voy a leer un fragmento del comunicado que publica el día de hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Dice, muchos de los acusados fueron sujetos a solicitudes de extradición de Estados Unidos de larga data que no fueron honradas durante la administración anterior, sino que el gobierno mexicano eligió transferirlas al actual gobierno de los Estados Unidos en respuesta a los esfuerzos del Departamento de Justicia, de acuerdo con lo que ha planteado el presidente Trump en la orden ejecutiva 14157, titulada Designar a los cárteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas especiales. Lo que dice también es que los fiscales federales en Estados Unidos van a evaluar si los cargos adicionales de terrorismo y violencia son apropiados para, pues, aplicarle a estas personas, y si la pena capital está disponible, de acuerdo también con una orden ejecutiva titulada Restauración de la pena de muerte y protección de la seguridad pública. Eso es lo que está informando el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que informa durante el día de hoy. Y también hay información sobre al menos 12 de estos hombres que han sido extraditados, ya estaban por ser liberados por jueces aquí mexicanos. Esto lo informaron durante la tarde de este jueves 27 de febrero, tanto Alejandro Páez y Álvaro Delgado, aquí los periodistas, y estos, pues, con base en información de fuentes del gobierno de México. Les decíamos, al menos 12 personas que estaban por ser liberadas. Los periodistas pudieron confirmar que al menos 2 de ellos ya contaban con amparos para ser liberados. El primero es José Alberto García Vilano, conocido como La Quena, líder del grupo de los Ciclones en Matamoros, Tamaulipas, una de las escisiones del Cártel del Golfo, quien está acusado por tráfico de drogas y lavado de dinero. Desde el pasado 21 de octubre del 2024,
la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó de casos de narcotraficantes que habían recibido amparos de jueces para ser liberados. En el caso de este hombre, conocido como El Quena, el juez Crescencio Contreras le dictó la libertad al decretar su no vinculación a proceso por el delito de delincuencia organizada. Un segundo caso es el de Itiel Palacios García, conocido como Compa Playa, líder regional y operador financiero del cártel Jalisco en Oaxaca y Veracruz. Él estaba acusado por los delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de armas de fuego. En su caso, la jueza Angélica Sánchez le otorgó 1 hora como plazo para ser liberado, pero continuó procesado por otros 2 delitos de homicidio. Este hombre, Itiel Palacios, fue también señalado como el presunto autor intelectual del asesinato del diputado priista Juan Carlos Molina Palacios el 9 de noviembre del 2019 y él fue detenido en septiembre del 2020 en Guanajuato, acusado de homicidio y delincuencia organizada. Ya un juez también ya había decretado su libertad en al menos 2 ocasiones, pero había sido detenido de nueva cuenta al salir de este centro de privación de libertad en el que se encontraba. En las dos ocasiones que se decreta su libertad, vuelve a ser detenido y es uno de los hombres que están incluidos en esta lista de personas que ya son extraditadas a Estados Unidos. Bien, Mon, antes de pasarnos a el con todo respecto a lo que sucedió en esta reunión del Gabinete de Gobierno de México con autoridades estadounidenses allá en Washington en temas de seguridad y de comercio, pues si Pau nos puede poner por favor esta fotografía de esta reunión, porque dentro de esta fotografía pues se ve precisamente a la Procuradora General de Estados Unidos, Pamela Bondi. De hecho es la única mujer vestida de verde. Es importante identificar quién es Pamela Bondi porque ella es la que está solicitando la pena de muerte a unos de estos extraditados. Gracias, Pau. Justo es la única mujer con vestida de verde, Pamela Bondi, Procuradora General de Estados Unidos. Se congratuló por tener ya en custodia estos 29 capos bastante emblemáticos y peligrosos. Además, en un comunicado oficial de esta Oficina de Asuntos Públicos, como ya adelantabas, reveló los nombres de los narcotraficantes, los estados donde serán juzgados y los castigos que pedirán los fiscales de Estados Unidos, donde se incluye la pena de muerte. Entre los que están pues ya con este posible destino, todavía falta ver las cuestiones legales, es Alison Martín Sotelo, también conocido como Alder Martín Sotelo, y Alder Alfonso Marín, a quien está reclamando un tribunal estatal de Carolina del Norte, así como José Rodolfo Villarreal Hernández, requerido por el Distrito del Norte de Texas. También, y como hemos estado repitiendo, por la importancia, además de que ya arribó a Nueva York en un avión de la Armada de México, Rafael Caro Quintero, cofundador del cártel de Guadalajara, detenido recientemente en julio del año 2022 aquí en Sinaloa, en una zona rural de Sinaloa, luego de haber sido liberado y detenido por primera vez en Costa Rica en los 80s. Bueno, además de que ya llegó, Rafael Caro Quintero está en la lista de la procuradora, de los fiscales que quisieran la pena de muerte. Ya lo hablábamos en producción, precisamente pues es una gran deuda que tiene México con Estados Unidos por el tema del agente de la DEA, Quique Camarena. Bien, también sería el viceroy con este destino de pena de muerte, Vicente Carrillo Fuentes, hermano de el Señor de los Cielos, bastante conocido también. Y los otros que estarían en riesgo de pena capital son Andrés Clark, quien enfrentará a la justicia estadounidense en el Distrito Central de California, y Luis Gerardo Méndez Esteban, a quien juzgarán en el Distrito Oeste de Texas. Entonces, todavía está en el aire, si bien los fiscales de Estados Unidos y la Procuradora de Estados Unidos lo están requiriendo, la pena de muerte, hay bastantes dudas en torno a la legalidad de esto. Sí, Dul, pues sobre este tema tenemos más información porque ya les decíamos, a la par del anuncio que se hace de la extradición de estos 29 hombres a Estados Unidos,
pues también se realizaron reuniones en ese país entre los representantes mexicanos y los del gobierno de Donald Trump. Este jueves, autoridades se reunieron en Washington para dar seguimiento a los acuerdos entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump. Lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza Juan Ramón de la Fuente, pues quien también participó en este encuentro. Además de él, la delegación mexicana estuvo conformada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, el secretario de la Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. También asistió Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el jefe de unidad para América del Norte, Roberto Velasco. Estamos viendo en pantalla imágenes de los funcionarios que asistieron, tanto de México como pues, de Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores pues difundió en sus redes sociales imágenes de este encuentro, en donde veíamos, por ejemplo, al canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Esas son las imágenes que estamos viendo en este momento. Pero además de Marco Rubio, de parte de Estados Unidos, asistieron el secretario de la Defensa de ese país, Pete Hegseth, la fiscal general Pam Bondi, Troy Edgar, consejero principal del Departamento de Seguridad Interior, el embajador Michael Cossack, subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, Catherine Duerholm, subsecretaria adjunta para México y Canadá del Departamento de Estado, también Mauricio Claver, enviado especial para las Américas del Departamento de Estado, Mark Johnson, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, y Ricardo Pita, asesor principal para asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Pues es bastante importante esta reunión, no solo por el contexto en el que se da, ¿no?, en esta extradición de más de 20 personas, sino también porque es la primera reunión binacional de alto nivel sobre seguridad que hay entre ambos países desde que Donald Trump asumió la presidencia. Lo que informó este jueves la Secretaría de Relaciones Exteriores es que esta reunión mostró el compromiso de cooperación en materia de seguridad y protección para ambas comunidades, para ambos países, México y Estados Unidos. Les voy a compartir un fragmento del comunicado que comparte el día de hoy que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde está describiendo esta reunión. Plantea lo siguiente: fue una reunión muy positiva para avanzar en la seguridad de ambos países bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, cooperación sin subordinación y respeto a la soberanía. Se abordaron los temas de tráfico de drogas ilícitas, tráfico de armas, así como el intercambio de información en materia de inteligencia e investigación. Entonces, resaltemos esta parte donde se habla de la cooperación sin subordinación, el respeto a la soberanía y los temas principales, el tráfico de drogas ilícitas, de armas, y se está planteando el intercambio de información en materia de inteligencia e investigación. Por eso es que veíamos pues también al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y al fiscal Gertz Manero, ¿no?, que asisten de parte de México. Y pues también la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, estuvo en esa reunión, no fue cosa menor. El tráfico de armas, recordar justo esta semana el consejero jurídico de Relaciones Exteriores daba un detalle sobre cómo van estas denuncias del gobierno mexicano que empezó Relaciones Exteriores el sexenio pasado contra las armerías. Son 2 denuncias. Una es precisamente contra las fabricantes de armas en Estados Unidos y la otra es contra las distribuidoras, las tiendas que pues hacen que los estadounidenses tengan acceso a eso. Pero el punto de esta denuncia es que estas armas llegan de manera ilegal a los cárteles de narcotráfico aquí en México. Y pues justo como decía la presidenta Claudia Sheinbaum, amplió estas denuncias porque Donald Trump, su homónimo en Estados Unidos, pues cumplió su advertencia de que iba a catalogar como terroristas a
estos cárteles del narcotráfico, y volver a lo mismo de estos 29 extraditados, pues pertenecen a todos estos cárteles, no solo los importantes, que es Sinaloa y Jalisco, sino incluso unos que ya como tal no existen, como los Zetas, y pasaron a ser del Golfo. Por ahí Ayala, el que siempre nos apoya con superchats, Miguel Ayala, preguntaba sobre qué pasó con el cártel del Golfo. Voy a contestarle de manera general, volviendo a citar a Inside Crime. El Cártel del Golfo, una de las organizaciones criminales más antiguas de México, pero con el tiempo se fragmentó en varias facciones. Por ejemplo, los Escorpiones, Ciclones, Rojos, Metros y Panteras. La facción de los Escorpiones cobró notoriedad en marzo del año 2023 cuando secuestró a 4 ciudadanos estadounidenses en la ciudad fronteriza de Matamoros. Esto fue muy noticioso en su momento, ya en marzo de 2023. 2 de estos ciudadanos estadounidenses que habían cruzado de Estados Unidos hacia Matamoros fueron asesinados, y durante este ataque también murió una mujer mexicana. Bueno, se atribuye al Cártel del Golfo. Tras este incidente, legisladores estadounidenses no solo pidieron que el Cártel del Golfo y otros grupos fueran designados como organizaciones terroristas extranjeras, ya desde entonces se pedía eso, cosa que Trump ha hecho, sino que también propusieron autorizar el uso de la fuerza militar contra ellos. Bueno, este discurso de conservadores. Algunas facciones del grupo han estado implicadas en otras masacres cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, pero la más recordada, o al menos la más reciente, es esta de los ciudadanos estadounidenses que cruzaron en la frontera Tamaulipas, Estados Unidos, y fueron asesinados dos de estos 4. Pues ahí está la respuesta, Dul, y ya me perdí y dimos el tema del canciller Ramón de la Fuente, que se le preguntó rápidamente qué había pasado. Sí, justo iba sobre eso para retomar lo que se discutió hoy en las reuniones entre funcionarios mexicanos con los funcionarios estadounidenses. Hoy, al término de esta reunión en Washington, al canciller se le preguntó cómo fue el encuentro. Él dijo que fue una reunión muy positiva, que cumplió con todas las expectativas. También la prensa le cuestionó, se pararon los aranceles, y él solo respondió, fue una reunión que salió muy bien. Es lo que comenta al salir de este encuentro. Y también estaba leyendo, que antes de esta reunión, Marco Rubio, el secretario de Estados Unidos, dio una entrevista, y bueno, es una entrevista que publica la cadena Fox, y él pues vuelve a plantear que lo que está buscando Estados Unidos es trabajar con México para perseguir a los cárteles, porque, lo dijo, son una amenaza para el gobierno mexicano, no solo para nosotros. Lo que también destacaba es que sí ha visto buenas señales de parte del gobierno mexicano que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo, por ejemplo, hay algunas cosas buenas que nunca antes habíamos visto. Hemos visto bajar las cifras en la frontera, pero queremos que hagan más. Parte de las cuestiones que plantea el día de hoy Marco Rubio, el secretario Marco Rubio, les decía antes de esta reunión. Sí, perdón, dos precisiones. Esta entrevista, la como bien dices, se la da a Fox News. Fue el 26 de febrero, el día de ayer, previo a esta reunión. Y 2, les había comentado que los Zetas se pasaron al Cártel del Golfo. Error, se me fue la onda. Más bien, los Zetas se pasaron al Cártel del Noreste, pero la pregunta de Miguel Ayala era precisamente sobre qué había pasado o qué está pasando con el Cártel del Golfo. Y si me permites, entonces nos pasamos a lo ocurrido en la reunión en temas comerciales, porque pues de hecho el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, venía anunciando que en cuanto ya fuera ratificado su homónimo en la Secretaría de Comercio allá a Estados Unidos, él viajaría para reunirse. Bueno, pues ya coincidió que en esta semana se dio la reunión con el Gabinete de Seguridad y las autoridades de seguridad de allá de Estados Unidos, y este secretario de Comercio con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Bueno, pues justo sobre ello hemos estado viendo imágenes al respecto. Primero llega muy
comunicativo en sus redes sociales el secretario de Economía. Y importante también que ya se habían reunido con representantes de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y con empresas. Ayer resaltábamos que los datos de la Secretaría de Economía muestran que a pesar de que Donald Trump desde candidato y luego ya como presidente electo estaba amenazando de los aranceles, la inversión extranjera seguía llegando incluso a niveles récord por parte de Estados Unidos y de otros países. Bueno, hubo una reunión con empresas, por ejemplo, Amazon, Visa, Mastercard, Walmart, MetLife, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, General Motors, PepsiCo, Sempra. Resalto, por ejemplo, General Motors por el tema de los aranceles a autos y citando al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, una y otra vez ha dicho que estos aranceles afectarían a automotrices como General Motors, que produce vehículos tanto en México como en Estados Unidos por el tema de empleos, por el tema de precios. Entonces, eso me da pie a pues reiterar este tema de los aranceles confirmados hoy por el presidente Donald Trump desde muy temprano, antes siquiera que se dieran estas reuniones que ya estaban agendadas, pues utilizó su red social Truth Social para pues ya hacer la diferencia entre los aranceles del 4 de marzo de la próxima semana y los del 2 de abril, que serían los que él llama recíprocos. Sí, por un lado, te los pongo el 4 de marzo, 25%, y además el 2 de abril, si se llegase a responder con aranceles recíprocos, bueno, pues te aplico también esos. Literal dice, las drogas siguen llegando a nuestro país desde México y Canadá en niveles muy altos e inaceptables. Un gran porcentaje de estas drogas, muchas de ellas en forma de fentanilo, se fabrican y suministran en China. Más de 100,000 personas murieron el año pasado debido a la distribución de estos venenos peligrosos y altamente adictivos. Millones de personas han muerto en las últimas 2 décadas. Las familias de las víctimas están devastadas y en muchos casos prácticamente destruidas. No podemos permitir que este flagelo siga dañando a los Estados Unidos y por lo tanto, hasta que se detenga o se limite seriamente, los aranceles propuestos programados para entrar en vigor el 4 de marzo entrarán en vigor de hecho como estaba agendado. Y ya después explica que lo del 2 de abril es para el tema de aranceles recíprocos, es decir, si algún país le responde y empieza una guerra arancelaria, pues ya tiene esa as bajo la manga y al final pues termina Dios bendiga América. Ay, sí. hasta el resaltas esta parte. No, pues es que sigue con sus mensajes. y también yo lo que me parece importante destacar es que pues las reuniones entre funcionarios de ambos países van a continuar en estos días, la próxima semana incluso. Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, hoy también planteó antes de esta reunión que tuvo con Jamieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos, él plantea que todavía la próxima semana van a mantener varias reuniones porque pues apenas esta semana inician ya las mesas de trabajo técnicas. Es con él con quien se reúne el día de hoy, con el representante comercial de Estados Unidos, pero pues estamos por un lado escuchando el mensaje de Donald Trump que dice sí van los aranceles ya en marzo, pero pues también a la par las reuniones con funcionarios mexicanos van a continuar. Sí, secretario de Comercio, ahora sí ya secretario ratificado. Nunca olvidaré su declaración ante el Congreso antes de ser ratificado, que estos aranceles no eran aranceles per se, sino una acción política. Y ahora estamos viendo que sí eran aranceles per se, al menos los anunciados. Dos cosas, ¿no? Recién eran las dos cosas. Aunque Pitcan diga que esto no es negociación en torno a las extracciones y demás. Bueno, pues como bien dicen en el chat, se están colando bastantes bots, los saludamos fraternalmente. Y nos pasamos, creo ya, al cierre. En espera, yo estoy esperando y monitoreando a ver si nos salen más imágenes de otros capos ya llegando a los Estados Unidos. Pero de pronto vamos a cambiar de página informativa. Aquí en México estuvieron aconteciendo asuntos políticos como siempre, más allá de este día histórico en cuanto a extradición.
Entonces, queremos mostrarles esta encuesta de Buendía y Márquez, que es publicada y que trabaja para el diario El Universal. Bueno, tanto hemos hablado de las elecciones de 2027 por el tema de la prohibición del nepotismo electoral, si va a ser para el 27 o hasta 2030 como se aprobó en el Senado, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum propuso desde 2027, que no hemos como tal dicho que se va a elegir el 2027. Bueno, varias gobernaturas, entre ellas San Luis Potosí, Zacatecas y Guerrero, pero también Cámara de Diputados, es decir, diputados federales. Entonces, el día de hoy, el Universal publica esta encuesta de Buendía y Márquez, donde pues se resalta que por primera vez, bueno, un día de dos cuestiones históricas, por primera vez Movimiento Ciudadano, bueno, mejor dicho, por primera vez tanto el PRI como el PAN no son segunda preferencia política. En esta ocasión, y al menos a nivel diputados federales, el 10% preferiría a legisladores de Movimiento Ciudadano que del PRI o del PAN. Entonces es justamente lo que está resaltando la casa encuestadora y también la nota del Universal. Como tal, dice, Morena encabeza la intención de votos para la Cámara de Diputados a 2 años de las elecciones del 27, mientras que por primera vez desde que se tiene registro, ni el PAN ni el PRI ocupan la segunda posición en las preferencias. Así lo muestra la encuesta Buendía y Márquez, que trabaja para el Universal. Bien, esto fue celebrado por, primero, el dirigente actual de Movimiento Ciudadano, recién electo, Jorge Álvarez Maínez, ex candidato presidencial de este partido. Nada más puso buenos días y un solecito. Y su líder fundador, Dante Delgado, abundó más al respecto y tuiteó lo siguiente. Como bien lo habíamos anticipado y lo hemos demostrado, Movimiento Ciudadano es la segunda fuerza política en nuestro país. La fuerza naranja que ya desplazó a la vieja política. Y hoy, y gracias a la confianza de los ciudadanos, somos la verdadera alternativa para México. Bueno, esto ya pues está demasiado politizado, está diciendo, ya se está autonombrando segunda fuerza política, como lo venían diciendo en campaña. Este es solamente en el caso de diputados federales y solamente una casa encuestadora, pero insistir que sí es por primera vez que no se ve al PRI o al PAN como segunda preferencia. Ay, me dio risa un comentario que nos deja aquí Hugo González. Ya solo les faltan 36 puntos porcentuales a Movimiento Ciudadano para acercarse un poco pues más. Cada quien le ve el vaso medio vacío. Sí, bueno, porque Dante Álvarez Delgado Maínez lo vio lleno con su solecito. Sí, depende de cómo lo leas. Sí, llamó la atención esta encuesta que publica hoy el Universal. También hay una información importante, Dul, sobre un anuncio que hace la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy en su conferencia matutina. Hablan de un acuerdo con gasolineros para topar el precio de la gasolina magna a un máximo de 24 pesos por litro. El acuerdo es voluntario y temporal para los próximos 6 meses. Se buscó a partir del abuso detectado por la Profeco en algunas gasolineras que ofrecen el litro de gasolina a 26 pesos. Lo que anunció la presidenta es que la medida es para proteger la economía de las familias y durante su conferencia adelantó que en 6 meses se revisará por si hay algún cambio y hay algún proceso pues también necesario para evaluar cómo va funcionando. Mientras que la Secretaría de Energía, Luz Helena González, señaló que el costo de la gasolina pues también impacta en bienes y servicios, en los costos de transporte y de los alimentos, y pues por eso la importancia del acuerdo que anuncian el día de hoy en la conferencia matutina. Y lo que resalta la secretaria de Energía, que fue la que estuvo en negociaciones con los gasolineros, que sin insistir, esto va a ser de manera voluntaria y temporal, pero justamente el precio de la gasolina pues impacta toda una cadena, costos de transporte, alimentos y demás. Y pues según Profeco pues estaba detectando abusos en algunas gasolineras con 26 pesos. No sé si se acuerdan que también informamos que estaban colgando unos letreros como para señalarlos de abusones. Bueno, ahora llegan a que si quieren pongan el límite de 24 y en la magna, que es la más vendida.
Ahora, Mon, si me permites, 21:31, gracias por continuar con nosotros. Nosotras, me voy a temas astronómicos. Tú querías hablar de esto esta semana, pero hubo una confusión, porque esto ya pasó en enero, la mitad de enero de este año, pero se va a volver a repetir este fenómeno astronómico mañana, viernes 28 de febrero. Estamos hablando de que se van a, desde la perspectiva de la Tierra, se van a alinear planetas de nuestro sistema solar, particularmente Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. En el caso de Urano y Neptuno no van a ser vistos a simple vista, se necesitará un telescopio, pero por ejemplo, esto lo explica la UNAM, al mirar hacia su este se va a ver a Marte. Bueno, Marte es de los más fáciles de detectar, literal sí se ve el rojo. En el centro va a brillar Júpiter, que va a ser el objeto más brillante del cielo. Hacia el oeste se encontrará Venus junto con Saturno. El Saturno va a ser menos brillante que Venus. La UNAM resalta al respecto. Es importante recordar que esta alineación es solo visual, o sea, perspectiva desde la Tierra. Si pudiéramos observar el sistema solar desde fuera, pues ellos siguen girando en su órbita alrededor del Sol. Es cuestión de perspectiva. Aunque parezcan estar juntos en el cielo, en realidad están juntos, pero no alineados. Veíamos en pantalla una invitación que hace Pilares, eso para particularmente a los habitantes de la Ciudad de México y también del Estado de México, porque ya estaban colindante en el norte. Va a haber servicio de autobuses para recogerlos afuera del cablebús de Cuautepec, que está hasta el norte de la Ciudad de México, y se llevará justamente a un Pilares para poder observar este fenómeno, así como a mediados de enero se vio, por ejemplo, en las islas de la UNAM también, pues el préstamo de telescopios para ver esta alineación planetaria. Bueno, esta es una de las tantas invitaciones, man. Sí, que todavía, o sea, o alcanzarían a ver. Sí, es mañana. Viernes 28 de febrero. Y el que ya había pasado fue a mediados de enero. Voy a volver a descargar la aplicación que te permite ver desde el celular, detectar dónde están los planetas. Sí, y sí les queríamos compartir eso porque pues no se ve evidentemente todos los días, entonces pues entre tantas noticias, Dul, que se den ahí un tantas tiempito. Extradiciones, sí, una pausita. Sí, estaba aquí buscando alguna actualización, a ver si ya teníamos, por ejemplo, alguna información del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, algo que... Sí, porque es información todavía en desarrollo. Sí, pero no encontré para poder compartirles a ustedes. Pues entonces seguramente el día de mañana en Café y Noticias se dará seguimiento a este día histórico. Grábenlo, jueves 27 de febrero año 2025. Uno, por el tema de la extradición de capos tan importantes como Caro Quintero y los hermanos Treviño. Y dos, porque al menos en una encuesta en cuestión de diputados federales, por primera vez PRI y PAN no son la segunda opción política para los mexicanos consultados. Pues sí, Dul. Ay, mira, estoy viendo que nos comparte nuestra productora. Sí. Son un poquito más imágenes, pero es el mismo Caro Quintero, citando a Investigaciones Ilícitas, así se llama este portal informativo, precisamente especializado en cubrir el crimen organizado, pero sigue siendo Caro Quintero sometido, resguardado y pues sí, amarrado de las manos luego de salir de este avión de la Armada de México. Sí, lo que queremos es compartirles esta Uy, a ver si por favor, Pau, puedes poner la otra, esa mera. Es lo que decíamos de la deuda que tenían México con la DEA por el tema de Quique Camarena, entonces también es muy importante, muy comunicativa esa. Sí, y esta agrupación que quienes comparten estas fotografías se llaman Illicit Investigations y son un grupo de periodistas de investigación
que cubren pues temas relacionados con el crimen organizado. Son quienes están compartiendo estas imágenes en la red social X, son las imágenes que les estamos compartiendo en este momento, y pues hablan de cómo la extradición de Rafael Caro Quintero marca, dicen, la culminación de una búsqueda de justicia que duró décadas. Sí, y 40 años después del asesinato de Enrique Quique Camarena. Finalmente está enfrentando la justicia en los Estados Unidos. El cofundador del cártel de Guadalajara aterrizó en Nueva York. Su extradición marca, le decías, la culminación de unas largas décadas de esperar justicia. Mire, lo que están escribiendo también en otro mensaje, este grupo de periodistas especializados en la cobertura de crimen organizado, Illicit Investigation, es, dicen, un gesto simbólico. El juez Enrique Quique Camarena Jr. entregó las esposas de su padre al exagente de la DEA, Steve París, integrante de la Operación Leyenda, quien las llevó a Nueva York para colocárselas a Caro Quintero durante su comparecencia ante la corte el día de mañana, cerrando así un ciclo de dolor, recuerdo y justicia. Es lo que están escribiendo hace unos minutos esta agrupación de periodistas de investigación. Como les comentamos, es información en desarrollo, pero pues ya nos deja ver un poco de todo lo que sabremos con más detalle el día de mañana. Sí, a ver, porfa, para despedirnos con eso del juez Enrique Quique Camarena Jr., con estas esposas para hacerle justicia a su padre, el exagente de la DEA. Pues gracias a Ilse García por enviarnos estas fotografías. Y con esto ya terminamos para pasarle la estafeta a Café y Noticias el día de mañana. Sí. Y gracias por sus comentarios, por compartir, por dejarnos sus likes. Nos vemos, ya lo saben, a las 8:30 aquí en Dos con Todo. Y ya estamos más cerquita del viernes. Me despido con Diana Berríos. ¿Qué escándalo hacen los gringos por su agente infiltrado? La DEA es más corrupta que nada. Bueno, gracias a Ilse García, gracias a Pau Soto en operaciones y a Ana de la Torre en diseño. Descansen, excelente jueves.